Quiero darle la cordial bienvenida esta tarde a Rodrigo Gutiérrez, ingeniero Rodrigo Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera, especialista en gestión y planificación ambiental, con una experiencia vasta en derecho minero, sobre todo para que nos cuente, para poner en contexto este tema, porque vimos hace unos días una publicación en redes sociales, Rodrigo, del ministro de Ambiente, que obviamente preocupó o alertó a toda la ciudadanía de el hallazgo de esta cantidad de nitrato de amonio. Bienvenido y buena tarde. Sí, muy buena tarde, Egna. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, primero que todo hay que aclarar algo. O sea, el Uh -huh. ministro no encontró nada en el sentido de que no es un hallazgo, no es algo que él fue el domingo y se lo encontró. El nitrato Uh de -huh. amonio estaba almacenado ahí y siempre ha estado almacenado en el área específicamente porque es un compuesto que se utiliza para lo Uh que es -huh. el tema de voladuras. Eso, entonces, todo proyecto que requiera de hacer voladuras, ya llámese proyecto minero, proyecto de carretera o cualquier otro tipo de proyecto que requiera en sí hacer voladuras, tiene que tener este compuesto, por supuesto, eh, dependiendo de la cantidad que necesite, almacenado cerca del lugar donde se va a realizar la voladura. Eso por un lado, o sea que siempre ha estado ahí, siempre lo han utilizado, o proyectos como también la ampliación del canal de Panamá lo tenía, una cantera lo tienen también empresas que se encargan de este tipo de cosas, o sea que nitrato de amonio hay almacenado en múltiples galeras a nivel nacional, producto de que se necesita para hacer este tipo de actividades, dependiendo de, por supuesto, ¿cómo se llama? El El manejo que proyecto, se le da. sí, exactamente, específicamente el proyecto. Pero sin embargo, el nitrato de amonio, tal cual como está ahí, como dije, es un compuesto que se requiere para lo que es el tema de la voladura. Pero sin embargo, el nitrato de amonio, tal cual como está ahí, sin los otros compuestos y sin el que necesita para activarse, para que sea entonces sí un material el volátil, es simplemente un fertilizante. A nosotros nos No han cuestionado genera, durante... exacto, es decir, no genera ningún riesgo como se ha querido No, hacer no, ver de que pudo haber pasado una explosión, proporciones guardadas, como lo que pasó no. allá en... No, no, no es Beirut. así. Beirut, No, 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 para exacto. nada, para nada. Eso lo hemos estado explicando durante toda la semana, porque sin embargo se ha tergiversado el tema. Vuelvo y repito, el nitrato de amonio es utilizado como un compuesto que mezclado con otros compuestos es utilizado para voladura. Tal cual como se encuentra ahí por su alta cantidad de nitrógeno, es simplemente un fertilizante. Lo utilizan en la agricultura, lo utilizan en Cerro Punta, Boquete, en todos estos lugares que requieren de grandes cantidades de fertilizantes, por supuesto utilizan nitrato de amonio. Y vuelvo y repito, por su alto contenido de nitrógeno, que es para que eso lo consume la planta y hace que crezca como todo fertilizante. Incluso si uno va a uno de estos lugares donde venden fertilizantes y compra en menores escalas, uno se va a dar cuenta que tiene este compuesto ahí. Este compuesto, para que sea volátil, entonces tiene que ser mezclado con otro. En este caso es full oil, que es un compuesto que al mezclarse con el nitrato de amonio y al tener una mecha detonante, entonces se convierte en ¿cómo se llama? Un compuesto volátil. Y esto se hace más que todo aquí porque casualmente cuando se encontró o se comenzó a utilizar este compuesto en conjunto con otro, fue el que reemplazó la dinamita, que la dinamita, por supuesto, por ya tener todos los compuestos en un solo lugar y en un lugar compactado, era mucho más peligrosa y sigue siendo mucho más peligrosa que llevar los compuestos por separado. Eso por un lado. Por otro lado, estaba almacenado, si podemos ver en las redes sociales, las fotos que han estado publicando Circulando. Cobre Panamá, exactamente podemos ver que se encontraba también, y eso es algo muy importante destacarlo, se encontraba almacenado de una forma ordenada. Y si vemos que estaban en pallets en donde había una cierta cantidad y una distancia entre uno y el otro. Además de eso, estaba en una galera que se puede ver también en la foto, que es ventilada, para evitar también, ¿cómo se llama?, que se concentraran los gases, porque sí, como todo químico, emana gases y si está en un área confinado, por supuesto puede causar algún tipo de afectación a la salud. Yo siempre pongo un ejemplo.
Si vamos a lavar el baño de la casa, cerramos todas las ventanas, cerramos la puerta y comenzamos a utilizar Clorox, por supuesto no va a afectar, porque estamos en un área confinada. Pero sin embargo, si utilizamos Clorox en un área abierta, no nos va a pasar absolutamente nada. Así mismo es en este caso. Por otro lado, si lo comparamos con lo que pasó en Beirut, por supuesto había nitrato de amonio en Beirut, pero sin embargo no estaba almacenado de forma adecuada. Habían otros componentes dentro de la galera, primero que todo, estaba en un puerto. Un puerto es un área, no, o sea, es un área industrial, pero de alto tráfico, en donde había mucho, como decía, muchos compuestos al lado uno del otro, en un área totalmente cerrada, y además de eso también sucedió que las altas temperaturas, en este caso, y lo pueden buscar en Google, que las noticias están ahí, superó los 300 grados Fahrenheit, estamos hablando más de 50 grados Celsius en el momento. Todo esto hizo que entonces fuera volátil y sucediera lo que sucedió entonces en el puerto de Beirut. No es la situación que tenía el proyecto Cobre Panamá. Y otra cosa que también hay que mencionar también, dos cositas también importantes en este tema. Uno, que el nitrato de amonio no es de la empresa, es de un proveedor y fue dado en consignación. Todos sabemos que consignación significa de que yo te lo pongo ahí, si tú lo utilizas me lo pagas, si no lo utilizas, Claro. entonces me sigue perteneciendo porque no me lo has pagado. Como ellos almacenaban en grandes escalas, porque es un proyecto, por supuesto, del tamaño que es Cobre Panamá, acababan de llegar, lo tenían ahí, pero sucedió lo que sucedió, se paralizaron las actividades mineras y en este caso no se pudo utilizar. El año pasado se solicitó el permiso para sacarlo. Incluso la empresa, Austin Power, que es la dueña realmente del producto, ya tenía los permisos, había contratado el barco para llevárselo fuera de Panamá y todos recordamos que cuando iba entrando el barco, los lancheros o estas personas que están en el área más que todo del puerto evitaron que el barco pudiera entrar. Y por un tema de seguridad, el barco tuvo que darse la vuelta. Es más, el barco estuvo encallado cerca del puerto por un tiempo. Al no poder entrar al puerto, entonces tuvo que dar la vuelta e irse. Entonces eso tampoco lo menciona el ministro de Ambiente, tampoco menciona que el año pasado se estaban solicitando los permisos para sacarlo en barco, que es lo más seguro. O sea, Uh -huh. el transporte más seguro para manejar esto es barco, porque son barcos especializados, porque están en alta mar, porque están lejos de cualquier otro tipo de compuesto volátil. O sea, un ejemplo, un camión tiene diésel, o sea, está eh, como se está transportando o se está trasladando donde hay otros vehículos. Sabemos que hay más accidentes en tierra que en mar, producto de cualquier cosa que pueda pasar, así que es mucho más seguro hacerlo por barco. No se le quiso dar el permiso, no se le dio la seguridad adecuada y no se pudo sacar el año pasado. Entonces, bueno, ahora sale el domingo y bueno, algo que sí tenemos que felicitar al gobierno, que por primera vez en este gobierno 2 ministros visitan la mina. Eso es Uh importante -huh. decirlo porque no ha habido ningún otro tipo de acercamiento. Y bueno, pero sale con la noticia comparándolo con el puerto de Beirut, que tenemos que ser muy serios en ese sentido, que no podemos estar haciendo especulaciones, ni tampoco estar haciendo alarmar a la población con cosas que realmente escapan de la realidad. Entonces la realidad es esa. Uno, no es un compuesto volátil si no se mezcla, es un fertilizante. Dos, estaba almacenado en un lugar adecuado. Tres, ya se había solicitado el permiso para trasladarlo en barco. Y cuatro, siempre ha estado ahí y hay otras galeras más que almacenan este tipo de compuesto porque es utilizado, vuelvo y repito, en temas de voladura en todo proyecto que lo requiera. Ahora, Roderick, ¿cuál sería entonces el procedimiento para un poco entender la magnitud que conlleva esto? En el día de hoy se anunció por Minera Panamá o Cobre Panamá que iban a proceder con pues sacar este nitrato del área donde se encontraba. Sí, bueno, como el mismo comunicado lo dice, abajo establece que Austin Power, que es la empresa proveedora, se va a encargar de lo que es el transporte seguro de esto. Todavía yo en lo personal no tengo información oficial de cómo va a ser trasladado. E Ok. incluso yo sugeriría que fuera trasladado de forma, como se llama, confidencial, producto de todo lo que estoy Mm, diciendo.
O sea, no creo Panamá Oh, realmente, Panamá no es un país terrorista, por decirlo así, ni tenemos ujú, ese tipo de problemas de seguridad, pero de todos ujú, modos estamos trasladando un material que realmente es sensitivo, primero que todo. ok. Eh, Nosotros siempre lo hemos sugerido y más desde que salió la noticia, lo hemos dicho en las redes Ujú, sociales y en otras entrevistas que sugerimos que sea por barco. Pero sin embargo, lo que nosotros ujú, queremos escuchar, si va a ser en barco, es que el gobierno garantice la seguridad para que, por supuesto, puedan atracar los barcos eh, que tienen, ¿cómo se llama?, las especificaciones correctas para trasladar este tipo de material de forma segura y que se pueda garantizar el tiempo, también la seguridad del tiempo que se necesita para trasladarlo. Porque como ustedes vieron, son alrededor de 7.000 y tantos toneladas, que eso no se traslada en pocas horas, se requiere horas para poder claro. trasladarlo, almacenarlo, acopiarlo de forma segura y por supuesto entonces que el barco se retire. Si no va a ser en barco, entonces también el gobierno tiene que garantizar y la empresa también, o sea, en este caso la empresa proveedora Austin Power tiene que garantizar entonces la seguridad en todo el territorio de Panamá hasta que pase la frontera. Nosotros recomendamos que sea trasladado por barco, siempre y cuando se Ujú, le dé, por supuesto, toda la seguridad en el puerto para que se pueda trasladar de forma correcta. Eso por un lado. Y si va a ser trasladado por tierra, también se le tiene que dar toda la seguridad correspondiente hasta que los camiones que lo transporten, que tienen que ser camiones también con cierto grado de específico, o sea, específico en cierto grado, se le dé la seguridad hasta que lleguen entonces a la frontera. Y una vez que pase la frontera, entonces la empresa tiene que solicitar la custodia y también la seguridad entonces al siguiente país y así sucesivamente, hasta donde vaya a ser trasladado entonces el concentrado más que todo el nitrato de amonio, producto de que, vuelvo y repito, tal cual como está un fertilizante, pero cualquier otra cosa que pueda suceder, en este caso ser mezclado con otro compuesto volátil, se puede, entonces sí, estaríamos hablando de que podría ser un material altamente explosivo. ahora, Roderick, pasando al tema en sí de la empresa y el desarrollo de esta actividad, que como bien hemos visto y en otras ocasiones hemos hablado, para hacer esa docencia a nivel de los desconocedores de la materia, tenemos el país vecino nuestro, Costa Rica, que impulsa la minería como parte de ese desarrollo de un país en su parte económica, ¿verdad? Y son países, tenemos que decirlo así, que son ambientalistas, o sea, no es que no les importe el ambiente, sino que por el contrario, ¿no? Protegen mucho su ambiente. Hace unos días escuchamos también al presidente Bukele de El Salvador cuando habló de la importancia de la explotación de yacimientos de oro, que tiene un valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Eso obviamente es una inyección importantísima para el Producto Interno Bruto, lo cual también representaba en su momento cuando estaba el desarrollo de la actividad aquí. Sabemos que hay un fallo de la Corte que ha declarado inconstitucional el contrato. No obstante, también sabemos que aunque no nos guste, tenemos que abordar ese tema como hemos estado abordando ahora el tema de la Caja del Seguro Social más pronto que nunca, porque una empresa como la que estamos viendo, Cobre Panamá, cerrada en la forma como se cerró, obviamente tampoco es lo prudente cerrar una actividad, un desarrollo de una actividad de la manera como se cerró. Vamos a ponerle un candado y vámonos de aquí. Esa no es la manera responsable, porque para eso se habla de minería responsable. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la empresa, cuál es el riesgo que sí existe de mantener la actividad paralizada como al día de hoy está paralizada. Sí, mira, la situación actual es que la empresa se encuentra con el tema del mantenimiento eh, mínimo necesario para poder mantener las infraestructuras de forma, eh, por decirlo así, en las óptimas condiciones que se requieren para si en algún momento se toma la decisión de arrancar con esto nuevamente, se puedan arrancar, pero
igual la maquinaria que está ahí con cualquier, le pongo un ejemplo muy fácil, cualquier auto, por más bueno que sea, si uno lo deja mucho tiempo sin arrancar, sin darle el mantenimiento, igual se deteriora. Eso es lo que sucede con cualquier máquina, también con las infraestructuras. Las infraestructuras comienzan a deteriorarse, comienzan a oxidarse, comienzan a provocar, a perder su estabilidad. Eso es lo que puede suceder. La empresa está haciendo todo lo que requiere para poder mantenerlo, igual que algunos proveedores también que tienen infraestructuras allá adentro. Pero sin embargo, mientras que el gobierno no tome la decisión de sentarse a hablar con la empresa y llegar a un acuerdo, esto va a seguir deteriorándose constantemente, a tal punto en donde si en algún futuro necesitan nuevamente activar esto, el costo de darle el mantenimiento o por otro lado de cómo se llama, arreglar las cosas que se hayan dañado también va a ser considerable, y por otro lado también el tiempo que se requiere para poder nuevamente activarla. Por otro lado, tenemos cosas que no están dentro de la concesión minera, que tampoco se están utilizando, porque también el gobierno lo que ha hecho es paralizar todo, como tenemos la termoeléctrica, una termoeléctrica de 300 megawatts que tenemos ahí, que genera 300 megawatts sin utilizar. Teniendo la luz más cara que tenemos en Panamá, tenemos una que está construida y que está ahí y que no es actividad minera. Tenemos un puerto también que no lo estamos utilizando, que también se podría estar utilizando para otras actividades, que tienen su propia concesión, fue construido por la empresa y tampoco se está utilizando, y así otras cosas más. Así que la situación en la que se encuentra ahora mismo es lamentable desde el punto de vista técnico, producto de que muchas cosas se están deteriorando. Por otra parte, también nosotros en la Cámara Minera siempre hemos dicho que el primer paso es que la empresa y el Estado no, el gobierno en este caso, se sienten, conversen, porque lo que se declaró inconstitucional fue el contrato, no la actividad minera. La ley que salió posteriormente, que es la ley 407, que es una ley totalmente inconstitucional, porque volvemos y repetimos, como lo hemos dicho antes, la Constitución permite la actividad minera. Los artículos 257 y 259 de la Constitución permiten la minería. Entonces, tenemos un código de recursos minerales también que establece cuáles son los procedimientos que se requieren y los protocolos para hacer minería en Panamá. Eso también lo tenemos. Entonces, ahora mismo estamos paralizados y realmente el sector minero está secuestrado producto de actividades y decisiones que se tomaron inadecuadamente en su momento, producto de toda esta manifestación social que todos sabemos que no comenzó por el tema del contrato minero. Esto comenzó por un tema de los jóvenes cansados de la corrupción y cómo el gobierno anterior estaba llevando esto, y donde se sumó entonces los sindicatos, se sumaron los ambientalistas, el contrato minero en este momento estaba en la asamblea y también se sumaron los políticos. Entonces todo esto se sumó para ir en contra de un contrato simplemente para buscar votos en algunos lados, y otros porque simplemente se dedican a oponerse a todo. Y lo hemos visto, los mismos grupos, el mismo grupo es el que se opuso al Puerto Barú, se opuso también a la carretera de Colón y se opone a cualquier proyecto que realmente sea de desarrollo para el país. Así mismo sucedió entonces con la actividad minera. Entonces lo que hay que hacer es que el gobierno se siente, hable con la empresa, lleguen a un acuerdo. Si hay que negociar un nuevo contrato, la Constitución se lo permite, no se necesita realmente una ley para esto. La ley 407 es totalmente inconstitucional, vuelvo y repito, pero sin embargo, bueno, hemos esperado pacientemente 2024 porque el presidente dijo que en 2025 se iba a hablar de minería, ya estamos en 2025, el 2024 nos dio la razón. El 2024 ya nosotros veníamos un año, 2 años antes diciendo lo que iba a pasar. Ya en 2024 lo que nos quitaron el grado de inversión y están por quitarnos las otras dos calificadoras de riesgo, están por quitarnos el grado de inversión. Eso va totalmente ligado a lo que es la paralización abrupta del proyecto Cobre Panamá, ya que esa actividad, o mejor dicho, ese proyecto representaba el 4.8 del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 2.400 millones de dólares al año. Generaba en compras locales 888 millones de dólares, comparado el mismo año con el Canal de Panamá, que generaba o compraba 386. O sea,
Canal de Panamá gastaba 386 millones de dólares en compras locales versus 888 millones de dólares del proyecto Cobre Panamá. Por otro lado, esto también ha afectado a 24 sectores de la economía. Ya tenemos los informes del Consejo Nacional de Empresas Privadas, que ellos hicieron un trabajo exhaustivo a nivel nacional para tener las cifras correctas y ya poder manejarlo. Por eso digo que, vuelvo y repito, el 2024 nos dio la razón. 40.000 empleos directos e indirectos que se perdieron con el cierre de la mina, la paralización de la mina, y adicional de eso, 14.000 empleos más que se han ido sumando, que ya tenemos los datos de Contraloría y tenemos los datos del Ministerio de Trabajo actualizados, que se han perdido en 2024, 54.107 empleos formales. ¿Eso qué significa? Que además de que se paralizó el proyecto Cobre Panamá, también otras empresas tuvieron que reducir su personal, o incluso sabemos que algunas empresas han quebrado. Sabemos que el sector turístico está sumamente afectado, el sector hotelero. Ya tenemos los datos, cómo le fue en diciembre, cómo le fue en noviembre. Por primera vez en más de 10 años, en diciembre y en noviembre, habían habitaciones disponibles en los hoteles de playa y hoteles del interior, cosa que no sucedía en los últimos 10 años. También tenemos los datos del sector restaurante, tenemos los datos también del sector bancario, 240 millones de dólares en deuda o morosidad, mejor dicho, que se incrementó la morosidad en los bancos, en el sector bancario de Panamá, se incrementó del 4% al 14%, 10% más. ¿Eso qué significa? Que ahora va a ser más difícil solicitar un préstamo y, por supuesto, mucho más difícil pagarlo. Todos los números lo tenemos actualizado. E igual lo repito, hemos esperado pacientemente el 2025. Ahora sí, el gobierno tiene que tomarle la seriedad que requiere Claro. el asunto y comenzar ya. Y abordar el tema tal y como lo hizo con lo de la caja del Seguro Social. Así Correcto. que, Roderick, vamos a estar hablando frecuentemente de este tema porque nos concita, nos interesa a todos, Claro. porque toca también hacer docencia al respecto, porque como bien tú lo dices, la Corte declaró inconstitucional el contrato, más no Sí. el desarrollo de la actividad. Volveremos a conversar, Roderick. Que tengas buenas tardes. Ok, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y como decimos acá, ahora sí sabemos cuánto vale Panamá sin minería.